En este caso vamos a hacer un contraste de hipótesis utilizando R, para no tener que hacer tantos cálculos a mano, pero que se podría hacer a mano sin ningún problema. Tengo el enunciado aquí arriba. Dice, para reducir la concentración de ácido úrico en la sangre, se prueban dos drogas, ¿vale? Dos medicinas, se entiende. La primera se aplica a un grupo de 8 pacientes y la segunda se aplicará a un grupo de 10 pacientes. Las disminuciones observadas en las concentraciones de ácido úrico de los distintos pacientes, expresadas en tanto por ciento de la concentración en sangre, se entiende, después de aplicar el tratamiento, son respectivamente las que veis aquí. Por ejemplo, la droga número 1 reduce en un 20, en un 12, 16, en un 18, en un 13, en un 22, en un 15 y en un 20% el ácido úrico en sangre al primer grupo de pacientes, 8, y la droga número 2 reduce en un 17, un 14, un 12, un 10, un 15, un 13, un 9, un 19, un 20 y un 10 y un 11, respectivamente el ácido úrico en sangre al segundo grupo de pacientes. Se entiende que evidentemente las reducciones de ácido úrico son independientes, ¿vale? El darle la droga a los pacientes del grupo 1 y del grupo 2, esos dos grupos no interactúan entre ellos, son totalmente independientes. Y además suponemos que la reducción de ácido úrico sigue una distribución normal en los grupos respectivos. Pues bueno, se me pide que contraste la igualdad de medias de que la droga número 1 es mejor, ¿vale? Tiene menor media que la droga 2 y resolver el test utilizando el caso de varianzas iguales y varianzas distintas para terminar calculando los intervalos de confianza asociados al contraste. De nuevo, como este es el caso perfecto, donde hacerlo a mano no tiene mucho sentido porque tengo la muestra. Entonces, como tengo la muestra, tengo que calcular las medias, las varianzas, las desviaciones típicas, tengo que calcular de todo, ¿vale? Entonces, lo que me interesa aquí es establecer el contraste, que ya os lo he puesto aquí. El contraste tiene como hipótesis nula que la media de ácido úrico en sangre gracias a la droga 1 es igual a la droga 2, son iguales, contra hipótesis alternativa, nos lo decía aquí, que la droga 1 es mejor que la 2, por tanto tiene una media inferior a la del grupo 2, ¿vale? Que mu1 es menor estricto que mu2. Esa sería la hipótesis alternativa en este caso, ¿vale? Pues lo dicho, cuando tenéis los datos así en crudo, que no tenemos las medias, que no tenemos las varianzas, no tenemos nada, pues lo suyo es tirar por lo sano y resolverlo en R o en Python. En este caso vamos a definir los datos de la droga 1 igual y voy a crear un vector aquí en R que será 20, 12, 16, 18, 13, 22, 15 y 20 respectivamente, ¿vale? Estos serían los datos del ácido úrico en sangre del primer grupo de pacientes, claramente 8 pacientes, lo podéis observar aquí en el lateral del 1 al 8, mientras que el grupo donde le hemos suministrado la droga 2 será un array, un vector que contendrá 17 de ácido úrico, 14% de ácido úrico, un 12, un 10, un 15, un 13, un 9, un 19, un 20 y un 11 respectivamente, ¿vale? Aquí estarían mis 10 pacientes a los cuales le he suministrado la droga número 2. A ver, el ejercicio dice resolver utilizando el test en el caso de varianzas iguales y de varianzas distintas. Esto también ya os tiene que dar la señal de que hacerlo a mano significaría tener que duplicar vuestros esfuerzos, duplicar vuestros cálculos, sobre todo porque los estadísticos de contraste son totalmente diferentes el uno del otro, ¿vale? Entonces, como tendríamos que hacer el doble de cálculos de lo habitual, aquí lo que vamos a hacer es simplemente utilizar la función t.test, que es el test de la t de student, donde hay un parámetro específico donde le podemos indicar si las varianzas de la población son iguales o no. Entonces, el t-test se aplica a nuestras dos muestras, a la droga 1 contra los datos de droga 2, y lo que voy a hacer aquí es especificar en este primer caso var.equal igual a true, supondremos igualdad de varianzas en este primer escenario, donde la hipótesis alternative será de tipo less, de tipo menor que, lo podéis observar aquí. La hipótesis alternativa es de que mu1 es menor estricto que mu2. Y en este caso, a ver, no nos dicen nada en cuanto al nivel de confianza. Podemos establecer qué nivel de confianza queremos usar. Yo voy a colocar un confidence.level del 90%. Normalmente o elegir un 90 o un 95% sería más que suficiente en este caso de ensayos médicos donde además
el tamaño de la muestra tampoco es que sea muy grande, ¿vale? Entonces vamos a ver qué nos escupe el primer t-test donde suponemos igualdad de varianzas. ¡Pumba! Aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces fijaros, hay que aprender a leerlo, a interpretarlo correctamente y a saber de qué estamos hablando. Entonces fijaros que es un t-test para dos muestras, muestra de la droga 1, muestra de la droga 2. Los datos son los datos de droga 1 y los datos de droga 2. Y aquí nos dan el estadístico de contraste, que en este caso es t igual a 1,7213, es una t de student. Grados de libertad salen 16, recordad que había 10 datos por un lado, 8 por otro. En este caso el estadístico de contraste es una t de student con n sub 1 más n sub 2 menos 2 grados de libertad, de ahí sale el df 16 grados de libertad. Y el p-valor es de 0,9478, es decir, la probabilidad de que se haya tomado un valor tanto o más extremo que el que hemos observado, que este que hay aquí, este estadístico de contraste, que lo calcularíamos con la fórmula que ya vimos anteriormente, sería en este caso de 0,9478, ¿vale? Una probabilidad muy alta, donde como la hipótesis alternativa es que la diferencia real es menor que 0, que mu sub 1 menos mu sub 2 es menor que 0, nos da pues que con este p-valor no hay evidencias suficientes como para rechazar la hipótesis nula a favor de la alternativa y que por tanto con estos datos de que disponemos no se puede rechazar que el tratamiento o la media de ácido úrico en sangre de los pacientes que han tomado la droga 1 sea igual a la que han tomado la droga 2. De hecho, si en lugar del p-valor preferís utilizar un intervalo de confianza, fijaros que el intervalo de confianza unilateral, porque la hipótesis alternativa es de tipo menor que, al 90% de confianza es desde menos infinito hasta 5,329757. Recordad que si el intervalo de confianza en la diferencia de medias incluye el 0, y en este caso desde menos infinito a 5 claramente el 0 se halla en su interior, pues no hay evidencias suficientes como para rechazar la hipótesis nula de la igualdad de medias en este caso, ¿vale? Entonces, si suponemos que las poblaciones tienen la misma varianza y con esta hipótesis alternativa y nivel de confianza, no tenemos evidencias suficientes como para rechazar la hipótesis nula de que las dos drogas funcionan igual. Y si suponemos que las varianzas no son iguales, vamos a repetir el test, solo que en este caso, en lugar de utilizar var.equal igual a true, vamos a irnos al otro escenario, que es que var.equal sea igual a false, ¿vale? El resto de parámetros siguen tal cual, los datos de los pacientes siguen siendo los mismos, la hipótesis alternativa sigue siendo de tipo menor que, el nivel de confianza para la diferencia de medias sigue siendo del 90% para generar el intervalo de confianza, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que me preocupo es a ver si el resultado sería diferente en el caso de suponer varianzas diferentes, que la población 1 y la población 2 tienen diferentes varianzas y que por tanto el estadístico de contraste será otra t de student pero con un número de grados de libertad diferente, ¿vale? En particular este tiene un número de grados de libertad que tiene decimales, ¿vale? Se puede implementar una t de student con grados decimales. Y sería este que tenéis aquí, es lo que se llama el test de Welch para dos muestras, el t-test de Welch para dos muestras, que vuelve a utilizar los mismos datos. El estadístico de contraste vemos que difiere un poquito, aquí era 1,7213, aquí es 1,73. Los grados de libertad bajan un poquito, es una operación que se hace para ponderar los datos de que disponemos con respecto a calcular el t-test, ¿vale? En este caso nos sale decimales, de hecho, cuando las varianzas sean diferentes, lo más normal es que los grados de libertad los calculéis con el test de Welch usando R, porque a mano ya os digo que la fórmula es un poco truculenta, ¿vale? Tiene bastantes decimales. Y el p-valor en este caso sería 0,9482. Por tanto, a ver, en cuanto al escenario está claro que los valores son diferentes. En cuanto al resultado, pues el p-valor de 0,9482 es muy grande. Al ser tan grande no tenemos evidencias como para rechazar que la droga 1 reduce de media el ácido úrico más que la droga 2. La hipótesis alternativa no tiene evidencias como para ser respaldada, o lo que no es lo mismo, pero bueno, no tenemos evidencias para rechazar que las dos drogas se comporten igual con estos datos. Si preferís con intervalo de confianza para la diferencia de medias, a un nivel de confianza del 90%, el intervalo va desde menos infinito hasta 5,32, por tanto fijaros que el intervalo de confianza vuelve a contener el 0, y al contener el 0,
pues tampoco tenemos evidencias como para poder rechazar la hipótesis nula, ¿no? O lo que es lo mismo, si el intervalo de confianza contiene el 0, no hay evidencias para rechazar una igualdad de las medias, que la diferencia entre mu sub 1 menos mu sub 2 sea igual a 0. No tenemos evidencia estadística para llevar a cabo este rechazo. Y tal vez llegados a este punto, ya que lo hemos hecho en R, os quedará la mosca detrás de la oreja de decir, vale, has hecho los dos casos. Con varianzas iguales no rechazamos, no hay evidencias para rechazar. Con varianzas diferentes tampoco hay evidencias para rechazar. Está claro que o por H o por B no hay evidencias para poder rechazar la hipótesis nula y quedarnos con que la droga 1 reduzca de media el ácido úrico más que la droga 2. No hay esas evidencias, ni en un caso ni en otro. Pero tenemos los datos. Y si tenemos los datos, podemos aplicar un test de varianzas, porque además suponemos normalidad en los datos e independencia. Podemos aplicar un test para ver si se cumple o no la igualdad de varianzas. Bueno, pues la respuesta es sí. Se puede aplicar lo que llamamos un var.test para la igualdad de varianzas, pasándole los datos de droga 1 y los datos de droga 2 y salir de dudas. ¿Son las varianzas de estas poblaciones iguales o no? Pues bueno, si aplicamos un var test, fijamos que en este caso el test de igualdad de varianzas para comparar dos varianzas es un F-test, es un test de la F de Fisher, utiliza los mismos datos droga 1 y droga 2 que venimos utilizando hasta el momento. El estadístico de contraste es una F de Fisher, recordad que era el cociente entre la varianza muestral del grupo 1 dividido por la varianza muestral del grupo 2, donde este estadístico de contraste tenía una F de Fisher con n sub 1 menos 1 grados de libertad, 7 grados de libertad, uno menos que los pacientes del grupo 1, y n sub 2 menos 1, un paciente menos que en el grupo 2, 9 grados de libertad, ¿vale? Entonces, la probabilidad que una F de Fisher tome un valor tanto más extremo, que recordad era el mínimo de 2 que multiplica la probabilidad que una F de Fisher con 7 y 9 grados de libertad sea o bien menor o igual que el estadístico de contraste o bien mayor o igual que el estadístico de contraste, pues da un valor terriblemente alto. De nuevo, nos encontramos con un p-valor alto, por tanto no hay evidencias significativas para poder rechazar que las varianzas sean iguales, ¿vale? Entonces, en este caso, con un p-valor tan alto, no tenemos evidencia para poder rechazar que la varianza del primer grupo de pacientes y la varianza del segundo grupo de pacientes sean iguales, por tanto, podemos suponer la igualdad, y de los test que he hecho, parece ser que el correcto hubiera sido simplemente el t-test para dos muestras, ¿vale? Pero bueno, ahora tenéis datos estadísticamente significativos como para avalar por qué hacer el primero y no el segundo o viceversa. Incluso si lo hacéis con el intervalo de confianza, en este caso lo hemos hecho al 95% de confianza, fijaros cómo el intervalo de confianza desde 0,21 hasta 4,42 contiene el número 1. Recordad que si el cociente, si el estadístico de contraste daba igual a 1, significaba que el cociente entre la una y la otra era perfecto, por tanto teníamos una igualdad de varianzas, ¿vale? Entonces en esta ocasión, fijaros que aquí el intervalo de confianza para el cociente de varianzas, para el cociente de la varianza del primer grupo entre la varianza del grupo 2, contiene claramente el número 1, entre 0,2 y 4 está el número 1 y por tanto si lo preferís hacer por intervalo de confianza no habría evidencias significativas tampoco para rechazar la hipótesis nula, en este caso de igualdad de varianzas, ¿vale? Y en este caso que sepáis que además tenéis aquí el ratio de varianzas que os lo ha estimado, que sería simplemente el cociente entre la varianza muestral del grupo 1 dividido entre la varianza muestral del grupo 2 y que coincide evidentemente con el estadístico de contraste porque precisamente es así como se calcula para llevar a cabo un F-test para la comparación de varianzas, ¿vale? Por tanto, esto sería un ejemplo al completo de cuando disponemos unos datos y no sabemos si las varianzas son o no son iguales. Escenario número 1, suponemos igualdad de varianzas y analizamos. Escenario número 2, suponemos diferencia de varianzas y analizamos, o si queréis, a priori, antes de hacer uno u otro, hacéis primero un test de igualdad de varianzas, decidimos a ver si en base a estos datos las varianzas son o no son iguales, que decidimos estadísticamente para solamente realizar o bien el t-test para dos muestras o bien el test de Welch para dos muestras en el caso de diferencia de varianzas, ¿vale? Así que ya tenéis un ejemplo al completo hecho con R, en lugar de tener que hacer todos y cada uno de los cálculos a mano, que sería un poquito más tedioso.